Bashar al-Assad ha perdido el control total de Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria. Esto asegura una ONG que afirma que la ofensiva sorpresa de rebeldes islamistas ha dejado más de 370 muertos. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, asegura que responderá con dureza a la ofensiva perpetrada por islamistas que lograron tomar el control de la ciudad de Alepo por primera vez en 13 años. Los nuevos líderes de la Unión Europea realizaron una visita sorpresa a Ucrania. Allí se reunieron con el presidente Volodymyr Zelensky, a quien reiteraron el apoyo de Bruselas ante la agresión rusa. En Corea del Sur no se logró un acuerdo que buscaba frenar la contaminación por plástico. Los delegados de casi 200 países quieren evitar que millones de toneladas de residuos plásticos lleguen al medio ambiente cada año. El ejército sirio está enviando refuerzos hacia el noroeste del país y está lanzando ataques aéreos contra los insurgentes que tomaron la ciudad de Alepo en una ofensiva sorpresa. Los rebeldes, liderados por un grupo yihadista, están avanzando ahora hacia la vecina provincia de Hama. Mientras algunos dan la bienvenida a los combatientes, miles huyen de la región y encuentran refugio en campos de desplazados. Secuelas de los ataques aéreos del gobierno contra la ciudad de Idlib, en el norte de Siria. Voluntarios de la Defensa Civil Siria ayudan a los heridos. Aviones de guerra rusos y sirios están atacando el bastión rebelde después de que miles de combatientes de la oposición iniciaran hace unos días un asalto sorpresa que arrasó varios pueblos y ciudades, incluida Alepo, en el norte. Miles de personas huyen de la repentina escalada de los combates. Muchos acaban en campos de desplazados, como este en el norte de la provincia de Idlib. Salma Harba llegó aquí con sus hijos desde el este de Idlib. Los ataques se hicieron demasiado duros para seguir viviendo allí. Los cohetes, los bombardeos y los aviones por un lado y los drones por el otro. Nuestros hijos estaban aterrorizados. Incluso antes de estos últimos ataques y contraataques aéreos, Siria ya enfrentaba una de las mayores crisis de refugiados del mundo. Según la ONU, más de 7 millones de personas siguen desplazadas en el interior del país a causa de la guerra civil. Ahmar Muahid es de un pueblo a las afueras de Idlib. Como muchos otros refugiados, espera que la coalición de grupos rebeldes logre derrocar al presidente Bashar al-Assad. Estamos siguiendo las noticias del combate y si Dios quiere, el régimen caerá. Contamos los días porque los niños están agotados. Vinimos aquí solo con la ropa que llevábamos puesta, nada más. Unos 70 kilómetros al norte, el avance rebelde ha permitido a otro grupo de residentes exiliados regresar a casa. Esta fila de vehículos entra en la ciudad de Alepo. Tras una década de control de las fuerzas de Bashar al-Assad, los combatientes de la oposición han capturado gran parte de la mayor ciudad de Siria. Gracias a Dios, tras 10 años de vivir desplazados, hemos regresado a Alepo. Que Dios traiga de vuelta a todos los desplazados y que devuelva a nuestra gente, los que aún están en tiendas de campaña, a sus hogares sanos y salvos, igual que nosotros. Nos alegramos por la liberación de nuestra ciudad. El ejército sirio dice que está enviando refuerzos para hacer retroceder a los rebeldes. El presidente Bashar al-Assad los llama terroristas y promete derrotarlos. Y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos suspendió la entrega de ayuda en la Franja de Gaza a través del principal punto de entrada, el paso fronterizo de Kerem Shalom. El director de la agencia afirma que el paso no es seguro desde hace meses y que grandes convoyes de ayuda son atacados por bandas armadas. Mientras tanto, continúan los bombardeos israelíes en Gaza. Según las autoridades de la franja, controlada por Hamas, unos 100 palestinos han muerto en las últimas 24 horas por ataques israelíes, incluidos 40 en un bombardeo contra una vivienda en Beit Lahia. Ampliamos ahora informaciones con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv.
Maya, buenas noches. Por favor, cuéntanos qué más se sabe sobre esta decisión de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos de suspender la entrega de ayuda en la franja a través de ese principal paso fronterizo. Hola, Carol. Bueno, se sabe que efectivamente Lazzarini, el jefe de la UNRWA, ha dicho esto hoy. Ha dicho también que se ha convertido en una cuestión muy peligrosa trasladar ayuda humanitaria porque están siendo atacados por bandas armadas. Lo que no dice es por qué bandas armadas, y esto es lo que Israel le critica, que es allegados de Hamas y también bandas criminales de Gaza son los que asaltan de manera permanente los camiones de la UNRWA y también de otras organizaciones humanitarias. Y lo que dice Israel, los que están encargados de hacer pasar estos camiones, es que los de la UNRWA son solamente el 7% de toda la ayuda humanitaria que está recibiendo Gaza por 4 puntos diferentes. Así que lo que la UNRWA dice en este caso parece que no es muy relevante dentro de la realidad de la franja de Gaza. Maya, y a propósito de los recientes bombardeos en la franja de Gaza, ¿qué dicen las autoridades israelíes? Las autoridades israelíes no se refieren nunca o casi nunca, salvo que haya cosas como la de la World Central Kitchen o muertes de este estilo, no se refieren a los muertos de Gaza. Es una cosa muy permanente en esta guerra. Tampoco los medios de comunicación israelíes, salvo salvadas excepciones, lo hemos dicho varias veces, muestran a los israelíes lo que verdaderamente está pasando en Gaza, lo cual pone en entredicho la labor periodística en este país de manera muy grave. Y dicho esto, tampoco sabemos de verdad qué está pasando en Gaza, porque Israel no permite que entren los periodistas. La información que sale de Gaza es monopolio de Hamas y Hamas no son los palestinos informan, tratan de informarse por redes sociales y por ahí se ven las cosas que pasan más o menos, pero hace falta inferir mucho más que verdaderamente estar informados. Esta es la parte más ardua, entre otras, de esta guerra, no saber realmente qué es lo que está pasando ahí dentro ni los números. Maya Siminovich en Tel Aviv, gracias por estas informaciones. Y la nueva jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, realizó una visita oficial sorpresa a Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con la representante europea, quien le aseguró el apoyo militar y financiero de los países del bloque en la guerra contra Rusia. La estonia Kallas comenzó este domingo su mandato, relevando en el cargo al español Josep Borrell. La acompañaron el nuevo presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, y también la comisaria europea para la ampliación, la eslovena Marta Kos. Y en el marco de esta visita, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también reiteró su deseo de que su país ingrese algún día a la OTAN. Escuchemos. Nuestra agenda también incluye la cuestión de la OTAN. La invitación a Ucrania a ingresar en la alianza es necesaria para nuestra supervivencia. Estamos trabajando a todos los niveles para reforzar la posición de Ucrania y de toda la comunidad euroatlántica. Estoy agradecido a todos los que nos ayudan. El primer ministro de Georgia, Irakli Kovakidze, declaró que la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, debe abandonar el cargo cuando termine su mandato este mes. Zurabishvili se había negado a dimitir por considerar que el Parlamento, que surgió de las elecciones del mes pasado y que ella considera fraudulentas, no tiene autoridad para nombrar a su sucesor. Kovakidze también descartó la repetición de elecciones a pesar de las protestas masivas que se han registrado desde que se conocieran los resultados. Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Según ONU-SIDA, para 2030 el mundo podría poner fin a la pandemia, pero solo si los líderes mundiales protegen los derechos de las personas afectadas por VIH o en riesgo de contraer la infección. A pesar de los tratamientos antirretrovirales y medicamentos preventivos como la PrEP, muchos no se han podido beneficiar. ONU-SIDA hizo un llamamiento para facilitar el acceso a estos medicamentos. Para conocer detalles del panorama global y también regional del VIH, nos acompaña la señora Luisa Cabal. Ella es la directora de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe. Señora Cabal, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, díganos qué avances se han logrado en el mundo tras 40 años de estar haciendo frente al VIH. Muchas gracias.
En efecto, hoy conmemoramos el Día Mundial contra la lucha con el SIDA y tenemos grandes avances como el que 30 millones de personas en el mundo pueden acceder al tratamiento. Aún nos quedan otras 10 por llegar, pero también hemos logrado una reducción a nivel mundial del 39% de nuevas infecciones desde el 2010. ¿Pero qué nos falta? Tenemos una caja de herramientas que, como usted decía, está la PrEP, que es un medicamento para prevenir el contagio, y tenemos lo que llamamos el I igual I, indetectable igual intransmisible. Las personas que adhieren al tratamiento no transmiten el virus. Desafortunadamente, aún sufrimos del virus del estigma y la discriminación a nivel mundial. Bueno, y ya mirando la región, ¿cómo es el escenario en América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son los mayores retos para nuestra región, señora Cabal? Sí, es indudable que han habido grandes avances y es importante notar que en acceso a medicamentos los gobiernos, gracias a la abogacía de las comunidades, han logrado avances como por ejemplo el tener de 61% de personas en tratamiento del 2018, ahora al 73% del 2023. Esto es fundamental. Pero entre los desafíos que tenemos en nuestra región es que están aumentando las nuevas infecciones por VIH. Y por tanto el gran mensaje es la inversión en prevención. Necesitamos invertir en esa caja de herramientas que va desde la educación integral en sexualidad hasta la PrEP, hasta renovar el compromiso por distribuir el preservativo. Entonces, educación e información y no discriminación. Señora Luisa Cabal, directora de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe, muchas gracias por habernos acompañado. Y en Busan, Corea del Sur, las negociaciones para alcanzar un tratado mundial contra la contaminación por plástico terminaron sin acuerdo. Aunque una mayoría de países apoyan un límite de producción, otros productores de petróleo como Rusia o Arabia Saudita consideran que el futuro tratado únicamente debe atañer a la gestión de los residuos y al reciclaje. Pudo haber sido un día histórico para el medio ambiente en la ciudad surcoreana de Busan. Representantes de casi 200 países esperaban llegar a un acuerdo sobre el primer tratado mundial para acabar con la contaminación por plásticos. Pero tras una semana de conversaciones y múltiples retrasos, se mantuvieron los desacuerdos sobre algunas cuestiones clave. En términos generales, surgieron dos bandos. Por un lado, había cerca de 100 países con altas ambiciones. Buscan un acuerdo para limitar la producción de plástico y eliminar progresivamente las sustancias químicas nocivas. En el otro bando están quienes comparten una misma opinión, en su mayoría países productores de petróleo como Arabia Saudita, Rusia e Irán, que prefieren centrarse en la gestión de los residuos plásticos. Los dos principales productores de plástico del mundo, China y Estados Unidos, se mantuvieron relativamente al margen de la cuestión. La contaminación por plásticos se ha convertido en un problema omnipresente en todo el mundo. Millones de toneladas de plástico se filtran en las aguas y acaban en los océanos cada año. Supone un peligro para los ecosistemas marinos, puede ser mortal para la fauna y contribuye al aumento de la temperatura de los océanos. Es tan abundante que se pueden encontrar diminutas partículas de plástico conocidas como microplásticos en todas partes, desde las fosas oceánicas hasta las montañas más altas, e incluso en el torrente sanguíneo humano. Los plásticos no son convenientes, los plásticos son venenos. Cada plástico que se nos permite producir sin límites es un ataque directo a nuestra salud, a nuestra naturaleza, a nuestros hijos. Quienes bloquean el progreso están permitiendo que esta crisis se encone y nos matará. A pesar del fracaso de las negociaciones, aún hay motivos para el optimismo. Yo no diría que ha sido un fracaso. Tenemos una coalición de voluntarios, más de 100 países que quieren esto y podemos empezar a trabajar juntos y estamos dispuestos a hacerlo. Todos los países deben estar de acuerdo con una propuesta para que se incluya en el tratado, pero lo único en lo que los delegados pudieron ponerse de acuerdo unánimemente fue en que necesitan más tiempo. Y los ecologistas dicen que el tiempo se acaba. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias.